El tema de esto es que creo que a quien beneficia materialmente la muerte de Charlie Kirk es precisamente a la muy simple, a Neudi. Empecemos por el hecho de que tú no quieres que se hable del otro tema, de los archivos aquellos. Es que la derecha política, si con algo luchaba, era para la no mercantilización de las instituciones públicas. El problema que tiene Estados Unidos no es todo el poder que está logrando conquistar MAGA. El problema es que no hay una alternativa real. A mí como dominicano no me conviene que China gane absolutamente nada, porque la realidad es que la dependencia material que tiene mi país con los Estados Unidos nos pone en la situación de que si Estados Unidos tose, a nosotros nos da pulmonía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Simple, yo creo que lo que le está pasando a la humanidad hoy en día es que nos hemos enquistado en dos visiones que quizá ya a este momento deberían ser replanteadas, y ahí es mi punto con el grupo del señor Charlie Kirk, quien infortunadamente muere en unas condiciones que a mí me parecen terribles y que marcan un punto de inflexión en la política interna de los Estados Unidos. Gabriel Del Gotto, joven analista dominicano, tiene una versión muy peculiar, perturbadora de los hechos que le quitaron la vida a Charlie Kirk. Así que prepárense para escuchar una hipótesis de los hechos que difícilmente usted escuche en otro lugar, reitero, a cargo de este comentarista y escritor dominicano, Gabriel Del Gotto. Adelante, Gabriel. Tú sabes, Aneudi, que yo soy un materialista histórico. Esto significa que yo veo las cosas a través de su razón material. A quien beneficia, a quien entorpece, a quien le quita y a quien le da. Yo lamento muchísimo la muerte a través, creo que esta plataforma me quita la palabra, el desvivir que se le ha dado al señor Charlie Kirk de manera violenta, en un contexto universitario donde el debate debería ser abierto, donde el debate debería ser libre. Lo hago porque en esencia que estemos perdiendo eso, la capacidad de dialogar, que la polarización... Déjame hacerte una ligera corrección, que se esté perdiendo eso en la sociedad norteamericana. Continúa. Sí, yo creo que aquí todavía tenemos un poquito de eso, a pesar de los intentos de tanta gente que ya al dominicano tú no lo tienes que empujar mucho para que no quiera hablar. Pero a pesar de tanta gente que apuesta a quitarnos el diálogo, la sociedad dominicana sigue siendo una sociedad que mínimamente conversa, por lo menos a ciertos niveles. Quisiera que conversásemos más. Creo que la incapacidad de vernos a nosotros mismos es lo que nos impide desarrollarnos más. Pero ese no es el tema de esto. El tema de esto es que creo que a quien beneficia materialmente la muerte de Charlie Kirk es precisamente a la cúpula de MAGA. MAGA es Make America Great Again, que es el movimiento político que lleva al presidente Donald Trump a la victoria y que es encabezado por este. ¿Por qué lo digo? Son varias razones. No me vayan a tergiversar. Acúsenme de lo que ustedes quieran, pero no me tergiversen. Es algo que pido. La primera razón es que Charlie Kirk durante las últimas semanas insistía de manera reiterada, creo que es una redundancia, en que Estados Unidos vuelva a poner el foco en las cuestiones internas que están pasando en los Estados Unidos. En Estados Unidos en este momento está, según muchos analistas, en una guerra civil de baja intensidad. La polarización tiene el país en ese tipo de escenario. Esa es la primera cosa. El presidente Trump, tras la vuelta a la palestra de los temas de los archivos de Epstein, que les explico ahora por qué son tan importantes estos archivos, y se debe a que esencialmente el Partido Republicano se pasó toda la campaña entre 2016 y 2020 acusando al Partido Demócrata de ser unos pedófilos. Los archivos Epstein, lo que
por la razón por la cual se siguen ocultando muchos teóricos, muchos analistas políticos de Estados Unidos, lo que dicen es que desenmascaría también la pedofilia que hay a lo interno del Partido Republicano, y ahí tú tendrías una contradicción de fondo de cuáles son los ideales. Otra cosa que el señor Kirk estuvo diciendo es que una de las grandes promesas del presidente Trump era dejar de irrumpir en el escenario internacional y concentrarse en el lío rampante, social, político que se vive a lo interno de los Estados Unidos, que yo personalmente, que llevo toda mi vida yendo a los Estados Unidos a quedarme de vacaciones, nunca me quise quedar. Yo siempre he sido muy concreto en esto. Yo soy dominicano, esta es mi esquinita del mundo. Pero la realidad es que la polarización se siente en los Estados Unidos. El escenario de no poder debatir, de no poder discutir ideas, porque todo el mundo está radicalizado a juicio mío, por disparate, no, que los impuestos deberían ser progresivos, no, que deberían ser regresivos. Eso son disparates. Eso no justifica la muerte de absolutamente nadie. Eso no significa que tú tengas que asumir un discurso polarizante hacia cualquier tema. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué digo que materialmente a quien conviene esto es a MAGA? Bueno, muy simple, Aneudi. Empecemos por el hecho de que tú no quieres que se hable del otro tema, de los archivos aquellos. Tú quieres que la atención siga discurriendo hacia otras cosas. Ya el presidente Trump ayer, muy aireado, salió a condenar el que alguien... Estoy tratando de evitar esa palabra para que... El que alguien lo... desviviera. No, de que alguien le quite, le arrebate la vida a otro ser humano. A otro ser humano salió aireado. En eso yo estoy totalmente alineado y de acuerdo con el presidente Trump. No obstante, que él acuse a las supuestas izquierdas. En Estados Unidos no hay izquierda. Vamos a empezar por aquí. En Estados Unidos hay dos formas de ejercer el capitalismo, de ejercer el neoliberalismo. Una es una forma que no le está hablando a la gente de cuáles son sus problemas reales, como la desigualdad, la falta de acceso a educación, a salud, a vivienda, etcétera, 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 y que está tratando de desviar la atención con identidades de género y otras cosas más que me parecen válidas, pero no me parecen que deberían ser las centrales, que es el Partido Demócrata. Y los otros están tratando de desviar la atención con una, ¿cómo les digo? Una conspiración global de que hay una supuesta izquierda en Estados Unidos que está invadiendo, que están violando a nuestros niños, un montón de... Para mí, todas esas dos cosas están desviando la atención de lo que es genuinamente sustancial. Lo que es genuinamente sustancial es que aquí... Tú estás viendo que hay un 1% de la población que está manejando los recursos de más del 60% de la otra población. Tú estás viendo que no hay movilidad social, que quien nace pobre muy seguramente se muere pobre. Pero aquí tú estás viendo, es allá en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, okay. Claro, gracias por la corrección. Tú estás viendo que en Estados Unidos hay un estado de excepción donde tú tienes una población crónicamente enferma, ya sea de obesidad o de drogadicción. Eso tú lo estás viendo con claridad. Tú estás viendo una sociedad que está enquistada en sí mismo porque no tiene acceso a una educación real sin endeudarse, que eso es algo que a mí me parece brutal. A mí me parece de las grandes conquistas de la humanidad es que tú permitas que los impuestos sean usados para educar a tu población. Que los impuestos que tú pagas, en lugar de ir a hacer guerras a países extranjeros donde en teoría tú no tienes nada que buscar, tú puedas invertir en mejorar la salud de la gente. Y tú dirás, sí, bueno, pero ellos quieren dividir, ellos quieren tener un estado en el cual los impuestos de la gente no sean usados en eso, sí, pero tú tienes un país que es Estados Unidos donde se cobran altísimos impuestos y esos altísimos impuestos van a parar a conflictos extranjeros independientemente de qué partidos representen, porque ahora mismo el señor presidente Donald Trump está invirtiendo en conflictos extranjeros nuevamente y esa era una de las cosas que Charlie Kirk estaba también protestándole a MAGA. Le estaba diciendo... Señores, nosotros no tenemos por qué estar interviniendo en conflictos extranjeros cuando tenemos un problema aquí. Hay que limpiar la casa primero. Luego, otra cosa que hace Charlie Kirk las últimas semanas, los últimos meses, es enfrentar al PAC israelí. El PAC israelí,
que muchos analistas también han dicho que Jeffrey Epstein corresponde a él. Yo soy muy cercano a todo lo que a Israel se refiere por un tema familiar y religioso. Ahora, no estamos locos ni nos confundamos. Israelí no significa judío. Sionista no significa judío. Son dos cosas diferentes. El PAC israelí tiene mucho poder. El PAC israelí no es más que un grupo de lobistas diplomáticos, que ejercen la diplomacia, para decirlo de alguna manera. Hay PACs de todo el mundo. Aquí el PAC de Estados Unidos tiene muchos intereses e influye en la política interna de la República Dominicana. Eso yo creo que no es un secreto para nadie, ni que yo estoy develando la fórmula de un gran secreto. Asimismo, hay un PAC israelí que vela por los intereses internos de Israel, más concretamente del partido actual que gobierna Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu. Y ahí hay un tema de que Charlie Kirk estuvo las últimas semanas insistiendo que no le gusta la injerencia de Israel en la política interna de los Estados Unidos. Que hacer a Estados Unidos grande nuevamente es un deber de ese gobierno porque fueron puestos ahí para eso. Pero como tú vas a Estados Unidos grande nuevamente, dejándote guiar por un PAC de un país extranjero. Yo creo que ahí tú tienes ya una pista de por qué hay tantos analistas diciendo que la muerte de Charlie Kirk, a quien conviene, es precisamente a MAGA. Dejamos establecido que Estados Unidos izquierda no hay. Por lo menos no en el sentido tradicional. Y de haberla, no colabora con ninguna izquierda de ningún lugar del mundo. Yo tampoco creo del todo que haya una derecha per se. Conservadurismo sí hay. Autoritario un poco. Pero derecha, de la manera corriente como la conocemos, no lo creo. Porque si algo quiso siempre la derecha conservadora, y aquí me estoy remitiendo a lo que la historia dice que es la derecha y la izquierda, eso viene desde la Revolución Francesa. La derecha política, si algo destacable y loable que se le puede remarcar es que la derecha política, si con algo luchaba, era para la no mercantilización de las instituciones públicas, cosa que tampoco necesariamente se está dando en este gobierno. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos. Pido disculpas. Ok, ahora vamos a ver. Tú estás mandando la pelota a la cancha, no de MAGA como tal, sino del actual gobierno israelí cuyos intereses en Estados Unidos representa el llamado PAC israelí. No, estaba diciendo que Charlie Kirk las últimas semanas estaba hablando constantemente de este PAC. Estaba pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que se retirase, que les retirase apoyo a Israel, que se concentrase nuevamente en limpiar la casa, haciendo referencia a los Estados Unidos. Lo que digo es que materialmente se ha estado hablando con mucha amplitud de que a quien conviene la muerte de Charlie Kirk en estas condiciones violentas es precisamente a MAGA. Eso es lo que estoy diciendo. Y agrego a esto, y esto yo considero que es muy importante, Charlie Kirk, a pesar de ser un gran defensor del porte y tenencia de armas, a pesar de ser un promotor de que las armas sean de uso libre para todos los ciudadanos, que haya muerto de esta manera, a mí no me parece paradójico, ni gracioso, ni divertido, ni nada por el estilo. A mí me parece tristísimo. Porque él estaba... Mira, hay algo muy interesante con la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es una constitución escueta. Es decir, es corta. Si la medimos con relación a... No admite reinterpretaciones. No. Y es una constitución que... Y eso está bien. Es brillante. Es genial. Es genial. Es una constitución tan bien formada, tan bien hecha, que
si tú le haces una lectura histórica, te darás cuenta que es ella se autogestiona. Es una Se autorregula. Se autorregula. Tiene mecanismos evoluciona internos. en sí misma a través del tiempo. Es genial. Es el instrumento, es uno de los instrumentos legales más geniales jamás escritos. Ahora mismo, en este momento, Estados Unidos, y esto es también algo que se está debatiendo y que es algo que a mí me parece muy peligroso. En este momento lo que se debate a lo interno de Estados Unidos es que hay una guerra civil de baja intensidad. Por un lado tenemos a los Charlie Kirks del mundo, con quien yo no coincido en muchas cosas, no obstante defiendo su derecho a decir y a pensar como a él le diera la gana, porque libertad de expresión, Aneudi, significa que yo estoy de acuerdo con que tú digas precisamente esas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. En la antigua Grecia le llamaban la parresia. Explícate, por favor. Básicamente, ese derecho que tú tienes a decir tu verdad, a decir la verdad. Yo estoy totalmente a favor de eso. Yo estoy totalmente a favor de escuchar precisamente esas cosas con las que yo no estoy de acuerdo y aguantar la presión y formularla, porque no es una competencia. Estamos intercambiando ideas. A través de ese intercambio de ideas es que la humanidad pasó de ser la nada salvaje que alguna vez quizá en la historia fue la humanidad a poder salir al espacio, a poder soñar con conquistar otros mundos, con vivir otros mundos. Yo creo de verdad que la grandeza humana parte de la capacidad que tenemos de intercambiar ideas que son opuestas y llegar a un punto medio de consenso en el cual ambos podamos crecer. Charlie Kirk no creía exactamente en esto de manera abierta o no de la manera en que yo lo creo, pero aún así yo sí estoy a favor de que él pudiese decir sus verdades. Y una de las verdades que Charlie Kirk decía es que Estados Unidos no se está concentrando en Estados Unidos, que seguimos en la misma rueda de seguir creyendo que Estados Unidos es policía del mundo, y ese papel de policía del mundo es un papel que le ha salido muy caro a los Estados Unidos. Hace algunos días, Charlie Kirk, precisamente, quien a mí me parece que sí impulsaba de manera, digamos, secundaria un discurso de odio. A mi juicio eso es así. Charlie Kirk dijo en su momento, y cito, cuando los negros eran esclavos, cometían menos delitos. Esto es una declaración muy peligrosa. Esta es una declaración muy lamentable. ¿Qué tú quieres decir con esto? ¿Que los negros cometen delitos? Sí, los blancos también. ¿Tú conoces a todos los negros del mundo para decir, para enmarcar a un grupo de personas dentro de una presunción que tú tengas? No lo creo. Entonces, ¿por qué vuelvo e insisto y digo que a quienes conviene materialmente la muerte de este señor es precisamente a Maga? Bueno, muy simple. Lo convierte en un mártir. Y Maga en este momento necesita mártires y necesita símbolos para perpetuar las ideas políticas que están llevando a cabo. El problema que tiene Estados Unidos no es todo el poder que está logrando conquistar Maga. El problema es que no hay una alternativa real. Yo no veo como una alternativa ni a las Kamala Harris de la vida. Yo no veo como una alternativa a Biden. Yo no veo como una alternativa a Barack Obama. A Michelle Obama. Tampoco la veo como una alternativa. De hecho, yo acuso de la polarización gigantesca que tiene Estados Unidos en este momento, concretamente a Barack Obama, quien tuvo todas las herramientas políticas y materiales de que Estados Unidos empezase a funcionar de otra manera y decidió no tomarlas. Eligió la comodidad de ser agradable, de no tocar los poderes que debían tocarse de manera interna para que la sociedad de los Estados Unidos se moviese de otra manera. Pero yo no me quedo ahí. Si hay que profundizar más en esto, yo te acuso también a Gerald Ford de la situación que está viviendo ahora Estados Unidos. Yo te acuso a bueno, ¿qué tiene que ver Gerald Ford, el hombre que relevó en el poder a Henry Nixon, a Richard Nixon,
¿Qué tiene que ver? Los papeles que liberó Donald Trump hace algunos meses, esto tú lo puedes buscar, esto no es algo que me estoy inventando yo, eso está disponible en todo internet, todo lo de clasificados de la CIA, explicaban cómo, teniendo la oportunidad histórica de dar un salto hacia una educación plural, gratuita, de calidad y universal en los Estados Unidos, el gobierno de Ford, que no me disgusta del todo, tiene luces, y quiero que se entienda esto, yo no estoy a favor aquí de ningún bando, yo aquí defiendo la razón y es lo único que a mí me interesa. Él tuvo la posibilidad de dar ese salto hacia la educación y no lo tomó porque sus asesores dijeron en aquel momento, asesores, los herederos del FBI, del macartismo, etcétera, 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 dijeron que esto podría degenerar en una sociedad marxista, izquierdista, y que ellos no necesitaban eso en Estados Unidos. Por ese mismo momento se estaban dando conversaciones con China, ya se abrían las conversaciones, en las cuales se desindustrializaba Estados Unidos, que es el gran problema que tiene Estados Unidos, están despertando tarde. Estados Unidos fue su maquinaria industrial, lo que realmente hizo grande a Estados Unidos, que ahí pienso que Donald Trump tiene un acierto, en decir que hay que volver a industrializar a Estados Unidos. Lo que pasa es que la realidad material de este momento no te lo permite a muchos niveles, porque que Estados Unidos movió su industria a China, pensando que los chinos lo único que iban a hacer era copiar y punto. Replicar. No, el problema es que no solamente copiaron, es que evolucionaron todo eso. Mundialmente, todo aquello que te sugiere futuro y que me sugiere futuro a mí también, como es el desarrollo computacional, como son las IAs, como es el desarrollo de baterías de litio, de baterías de vehículos eléctricos, de autonomía, de robótica. China está a la cabeza ahora mismo en este momento. Es decir, pudiésemos decir, y esto hay que entenderlo, a mí como dominicano no me conviene que China gane absolutamente nada, porque la realidad es que la dependencia material que tiene mi país con los Estados Unidos nos pone en la situación de que si Estados Unidos tose, a nosotros nos da pulmonía. ¿Estamos de acuerdo en eso? La realidad material en este momento es que China, si esto es una guerra, que lo es, esto es una guerra fría, China está ganando en este momento. ¿Qué pasa? En política las cosas no son estáticas. La historia nos lo demuestra. Eso puede estar pasando ahora, como puede pasar mañana, que se dé la situación totalmente opuesta. Aquí nosotros llegamos a conclusiones de índole material única y exclusivamente. Cada vez que el presidente Trump va e infiere con sus tarifas una carga impositiva a países amigos, y hago el comillas, porque que tú te quedas como que, bueno, si es tu amigo, ¿por qué tú lo estás tratando así? Se lo hizo, por ejemplo, a Brasil, que como un castigo por recibir una cumbre de los BRICS, para ponerte un ejemplo, a Brasil le meten un 50% de aranceles. Eso disgustó mucho a Lula da Silva, que es el presidente de Brasil, pero lo hecho está. ¿Qué pasa? Ese 50% de aranceles sobrecae en lo que más comercia Brasil con Estados Unidos, que en ese momento es café. Estamos hablando de hace pocos meses, o que incluso hasta ahora. Los chinos aparecen en la escena, le dicen, con ustedes nosotros tenemos un tratado de libre comercio, con nosotros ustedes no van a recibir un trato incordial, sino todo lo contrario. Nosotros estamos dispuestos a comprar todo el café que los Estados Unidos le acaban de dejar a ustedes en stock, o que no se lo van a comprar, debido a ese 50% de aranceles que les están metiendo. Nosotros se lo compramos y pensamos que ese precio en el que usted se lo vendía en Estados Unidos es muy bajito. Podemos renegociar el precio para que haya una mayor ventaja y tengamos una relación ganar-ganar. Pongo este ejemplo para que tú veas cómo políticamente se está manejando la relación internacional comercial entre China y los otros países del mundo, y entre Estados Unidos y los otros países del mundo. Otro ejemplo, históricamente China y la India han sido pueblos que no se miraban ni siquiera a la cara, tenían una relación francamente mala.
Pero eso fue hasta hace muy poco. Estados Unidos, mejor dicho, representado a través de su presidente legítimo, nadie se equivoque con eso y trate de legitimar a Donald Trump, su presidente legítimo, Donald Trump, se reúne en una cumbre con Narendra Modi. Todo muy bien, vamos a comerciar, vamos a hacer las cosas de esta manera, tal. 2 días después, Donald Trump agarra y le mete un 50% de tarifas a la India. Es como que, pero acabamos de tener una reunión, no fue eso en lo que quedamos y tú ahora me pones un 50% de tarifas. ¿Qué está haciendo la India ahora? Bueno, la India, que es el país más poblado del mundo, por tanto el más grande del mundo desde el punto de vista poblacional de su gente, un país es su gente, la India está profundizando su relación comercial, su relación en materia de STEMs, en materia educativa y en materia tecnológica. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Exacto. Pero el discurso religioso de Charlie Kirk, ¿tú lo etiquetarías de radical, fundamentalista, etcétera? Sí, y te puedo explicar las razones. Primero, Charlie Kirk, en su discurso religioso no convive el colectivo. Es un discurso religioso individualista, está en su derecho. Mi visión de la religiosidad es más colectiva. Es más que incluya al otro como una herramienta. Es decir, si yo me voy a salvar, podemos salvarnos todos. Yo creo en ese principio de la palabra del misionero, del Jesucristo como pescador de hombres. Ellos tienen una visión un poquito más, es distinta, porque el evangélico norteamericano sí tiene una visión más, ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Yo creo que el camino de nuestra alma es compartido. Yo no creo que sea en solitario. Ellos sí creen en esa encíclica de que la salvación es individual. Es radical porque yo no veo la necesidad de atacar a otros grupos religiosos. Es radical porque yo no veo la necesidad de acorralar o perseguir personas por sus creencias religiosas, que al final son practicadas de la manera en que la actualidad practica la religión en su gran mayoría. Con desdén, con un poco de apatía, con un poco de lejanía y más ligada a la tradición personal y familiar. La realidad es que en números casi todas las iglesias han bajado sus números de quienes asisten, quienes se congregan, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que es radical, sobre todo porque el mundo de hoy no se debate en qué formas de cristianismo tú practicas o yo practico. Yo creo que el mundo de hoy se debate entre quién cree y quién no cree. Creo eso, honestamente. Yo creo que el mundo de hoy es más bien no que yo soy pentecostal, no que yo soy bautista, no que yo soy católico, no que esto, no que lo otro. No. Es que creemos en lo mismo, solamente con mínimas diferencias. Y ese lo mismo, ahora en este mundo que hay actualmente, es una minoría. Ese lo mismo debería respaldarse, aprender, colaborar mutuamente. No sé hasta qué punto él entiende el Islam como un problema en los Estados Unidos. La verdad, yo no he visto radicalismo de nadie tratando de imponer una religión en la sociedad de los Estados Unidos. Y te está hablando alguien que no es que yo nada más he ido a un estado. Yo conozco, o sea, yo he vivido en Texas, yo he vivido en New York. Yo he vivido los dos, yo he vivido por tiempos reducidos, pero igual me conozco las sociedades del Estados Unidos profundo. Yo me quedaba en Arkansas. Tengo hermanas, tengo familia que vive en todos estos estados. Ahora, yo creo que hay un discurso muy radicalizado hoy en día que excluye a las mayorías y eso a mí me parece muy peligroso, me parece muy lamentable porque yo creo que si algo bueno nos dejó la última mitad del siglo XX fue el multilateralismo, fue la democracia representativa y yo creo que corren un grave peligro. Y creo que corren grave peligro a través de personajes como Charlie Kirk que impulsan esa polarización. ¿Cómo puede Charlie Kirk representar ser un peligro para la sociedad norteamericana? ¿Cómo puede?
polarizándola más, echándole más leña al fuego. Yo creo que si algo necesitamos ahora mismo son personas moderadas, que apuesten nuevamente al diálogo, que apuesten nuevamente a la apertura, que no radicalicen más. Vuelvo y repito, lamento muchísimo por él, por su familia y por lo que representa esta muerte tristísima que a nadie le conviene. Al único grupo que quizá le conviene un poco, y esas son las declaraciones que se están manejando a través de muchos sectores pensadores, tanto en los Estados Unidos como en Europa, es que en ese contexto de guerra civil de baja intensidad que está viviendo los Estados Unidos, ocurra un suceso de esta categoría a los únicos que parece de alguna manera convenirle, porque radicaliza aún más, le da más razón de ser a su discurso, es precisamente a MAGA y a su grupo, con quienes no tengo problema. Simplemente digo, bueno, lo son pasa unos es radicales. Que si tú vienes a hablarme a mí, por ejemplo, de la familia, si vienes a hablarme de que, por ejemplo, la sexualidad es definida, de que es un tema que no amerita discusión, si honestamente tú te amparas en los textos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, si tú hablas del perdón, yo no veo qué hay de nefasto en ese discurso. Y ese era el discurso de él. Esa era parte de su discurso con el que estoy medianamente de acuerdo. Primero, yo no considero que la religión deba meterse en un tema tan sucio como la política. Lo dijo Cristo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Empecemos por ahí. Sí considero también que la familia es la pieza central de toda sociedad. Ahora, hay una divergencia, hay distintos tipos de familia. No es una construcción como un monolito único y sólido de que la familia es esto y te lo pongo como... No hay distintos tipos de familia, solo hay una familia. No. A mí me crió mi abuela. Que solo puede ser esposo, esposa, no. Pero el hecho de que exista esa interacción social... Tú mismo, digo, no sé si yo debería hablar de esto, pero tú has sido padre en solitario. Y no por eso, y yo considero que tu trabajo es exquisito en ese sentido. O sea, a esto me refiero desde el punto de vista material. Entiendo a qué te refieres de esposo, eso es lo que debería ser esto la familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No obstante, tenemos que aceptar desde el plano material, no meter lo que idealmente, lo que religiosamente debería ser, sino entender las realidades que vive cada persona, porque yo entonces estoy atentando contra la libertad de otro ser humano que no vive en esas condiciones. Y yo creo en el principio de libertad que a mí me dice que tú, como individuo mayor de edad, como individuo que paga impuestos, como individuo que no está perseguido por la ley bajo ningún pretexto, tengas el derecho de vivir como entiendas o como las circunstancias te hayan puesto ante la vida. Yo creo en ese derecho inalienable y ahí esa es mi molestia con personas que quieren ponernos ante realidades como monolito, así como Charlie Kirk, quien era un tipo que te decía que debíamos volver al Estados Unidos donde solamente los blancos tenían derechos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo debería tener derechos siempre. Y esto, ojo con esto. Aquí hay mucha gente que cree que cuando estas personas hablan de la familia tradicional, están hablando también de nosotros, y no es así. Ellos hablan de los descendientes de los anglos y de los germánicos, que ahí nada más entran los descendientes de alemanes, los descendientes de ingleses, que son protestantes, evangélicos, que son blancos y que vivían en ese Estados Unidos idealizado, que nunca existió tampoco, de los años 20, los años 30. Dentro de ese Estados Unidos no vivía la familia Trump, porque te digo que eran unos inmigrantes ilegales, de hecho, en esos años. Yo no creo que el problema sea la inmigración ilegal tampoco, vuelvo y reitero. Yo creo que el problema es la acumulación de un sector de la población que no representa más de un 1%,
y que retiene los recursos de más del 60% de la población. Defiendo la propiedad privada. Ahora bien, yo defiendo la propiedad privada hasta un límite. Ante un límite en el cual es sano, porque los mayores evasores de impuestos, tanto allá como aquí, como acullá, como donde sea, son esas grandes fortunas, porque por poco que evadan, están evadiendo muchísimo más de lo que pueden evadirte 100,000, 200,000 personas, por un asunto nada más de números, de cuánta concentración de riqueza tú tienes. Lo que digo de personajes como Charlie Kirk, que polarizaban, que compartían fake news, que eso le puede pasar a cualquiera, compartir una fake news, eso le puede pasar a cualquiera, pero que tú lo hagas de manera reiterada, de manera consciente, no es porque tú creas que la gente va a creer las fake news. No, el que comparte fake news a ese nivel no es creyendo que la gente se la va a creer la fake news. No, lo hace para desacreditar las noticias que sí son verdaderas. Entonces, el juego político que hay en este momento es muy macabro. Tú dices que él compartía fake news. Llegó el grupo de él. Turning Point. Exacto. No sé si él, no tengo la evidencia a mano, pero su grupo sí, ahí sí tengo evidencia de que ellos hacen eso con reiteración. Él, como persona, como individuo, que me merece respeto por una razón muy simple. Una familia bellísima. Un tipo que le hablaba también, incluyendo cosas malas que he descrito aquí que a mí no me parecen. Perdóname por la palabra mala. Yo no soy quien para decir que es malo en ese contexto porque esa es su verdad. Tú muy bien lo decías. Yo respeto el principio de la libertad. Independientemente de esas cosas que a mí me parecen nocivas para la sociedad, que desgarran el tejido social, que no procuran conciliación entre los seres humanos, porque yo sí llamo como negativo a todo aquello que no procure conciliación. Yo llamo como bueno lo que procure conciliación entre los hombres, pacífica, de ser posible. Que ahí hay otro tema. Tú haces un llamado de que hay que tener armas. Bueno, yo no, porque eso no me procura conciliación. Bueno, el problema o el tema con las armas es que esa sociedad históricamente nace disociándose de un rey. Entonces lo que ellos procuraban era que en Estados Unidos no se repitiera eso. Entonces se requería un mecanismo de defensa de la población y es ahí donde nace la idea de que el pueblo norteamericano tiene que estar armado para defenderse ante cualquier intento de tiranía. Tú sabes que hay dos curiosidades que a mí me parecen casi poéticas. Materialmente son también muy interesantes dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Lo primero, es la única constitución del mundo que dice que la felicidad es un deber. Exacto, es un deber fin. Y un fin. Sí. Es bellísimo. Sí, es verdad, eso es muy bello. Creemos que la felicidad es todo hombre tiene derecho a ser feliz. Sí, es bellísimo. Cuando yo leí eso la primera vez también me fascinó. Porque es revolucionario. La felicidad, oye, no existe nada más revolucionario que la alegría. Buscar que haya alegría para todos. Democratizar la alegría como un bien común digno de ser alcanzado. Es bellísimo. Porque yo creo en esa finalidad. Y luego hay otro acápite que aquí entra de lo que tú decías, que todo americano está llamado a levantarse en armas ante la opresión. Entonces ahí es donde entra el tema de las armas. Yo no estoy totalmente en contra de esto. Yo con lo que estoy de acuerdo es que tú lo promuevas. Poniéndote un ejemplo. No tengo nada contra la comunidad de LGBTIQ, lo que sea. Vivan, denle para allá. Es más, por mí, sí, ellos deberían tener la opción de unión libre. Por múltiples razones. Eso es un contrato entre dos adultos que son libres y soberanos y lo pueden hacer. Llamarle matrimonio ahí a mí me parece un poquito más delicado, pero una unión libre está bien, denle para allá. Yo respeto tu libertad de tú hacer. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo tampoco con que tú me promuevas eso. Como no estoy de acuerdo con que tú me promuevas las armas. Yo no estoy de acuerdo con que tú me promuevas ningún tipo de ideología no material que atente contra la libertad de otra persona. Y ahí es mi punto con el grupo del señor Charlie Kirk, quien infortunadamente
muere en unas condiciones que a mí me parecen terribles y que marcan un punto de inflexión en la política interna de los Estados Unidos. Ahora mismo, a mi juicio, lo que va a pasar es, Estados Unidos se ve obligado a mirar nuevamente hacia adentro. Que ahí materialmente te compro que quizá a los republicanos no les convenga tanto. A los republicanos no, perdóname, a MAGA. Porque sí, parecería que se ha tratado de desviar la atención con los archivos de Jeffrey Epstein. Y por otro lado, como mártir sí les conviene que se crea que fueron un grupo de izquierdistas, que yo no conozco ningún izquierdista de Estados Unidos, no me parece que los demócratas sean izquierdistas, me parece todo lo contrario a una izquierda, dentro de lo que la definición tradicional de izquierda se refiere. Y Aneudi, la realidad es que Estados Unidos está en una situación muy delicada. Parecería que lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos le da la razón a muchas voces negativas que proclaman que es un imperio que se derrumba. Bueno, la primera gran señal de que es un imperio que se derrumba es el aspecto moral. Sí. Si tú no tienes claro un sentido del bien y del mal, sencillamente tú no sabes a dónde vas como sociedad. Donde quiera que se ha establecido el criterio del relativismo moral, lo que ha llegado inmediatamente después ha sido la debacle. ¿A qué tú te refieres con relativismo moral? Quiero entender. Bueno, muy sencillo. Que no hay discusión en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno aquí y donde quiera. Sí. Y por igual lo malo. No existe la famosa zona gris, ¿no? No, pero espérate, porque yo tampoco yo no estoy de acuerdo con el juicio al vuelo. Yo sí creo en los debidos procesos de indagación. O sea, lo que yo pido para mí, si me vas a juzgar, me ha pasado en esta vida. He vivido traumas brutales ligados a eso con vainas que eran mentiras. Pero te pongo por ejemplo. Si Aneudi hace o dice algo que a mí me parece deleznable, pero acepto también que puede ser objeto de mi malinterpretación, yo quisiera que Aneudi tuviese el derecho a defenderse, que Aneudi tuviese acceso a un debido proceso. ¿Y por qué yo pido eso para Aneudi? Porque lo pido para mí, lo quisiera para mí. Si lo quiero para mí, lo tengo que pedir para ti. ¿Te parece justo? Bien, lo que digo es que Estados Unidos entró en ese debate filosófico, político, en donde se instauró una necesidad necia de igualdad. Si tú quieres medir un nivel de declensión en la especie humana, en una civilización, te puedes fijar en qué tan presente está el discurso de la igualdad. Pero, ¿tú no crees que en principio todas las personas deberían ser juzgadas sobre el mismo rasero? Bueno, ¿a qué tú te refieres? Tú estás hablando ahí de la isonomía, de la equidad ante la ley. Sí, a eso. Eso viene establecido desde la antigua Grecia y hay quienes lo han presentado como un logro de la Ilustración. Cualquier ignorante de la historia va a caer en ese engaño. No, pero estoy hablando... Sí, porque los pobres, en el derecho penal, y esto pasa a nivel global, el pobre está en pérdida. El pobre está jodido. Al rico se le prioriza de alguna manera u otra. Eso es derecho penal, filosofía del derecho. No estoy descubriendo el agua tibia. Es algo de lo que no se habla mucho, pero le invito a la gente que lea. ¿Pero tú te refieres a eso puntualmente? Me refiero a la debacle moral que suscita la idea de que las cosas son relativas. Es una vil mentira histórica. Las cosas son buenas o malas y punto. Lo que rige, o lo que hasta hace poco regía al ser humano, era la convicción de un marco absoluto. En la antigua Grecia, el relativismo lo vino a plantear Protágoras, sí, a través de la escuela sofista. Pero fíjate, y esto es ilustrativo,
que a pesar de ser, si se quiere, un elemento que conceptualmente le da la espalda al marco absoluto, él fue a Atenas a conocer a Sócrates. Él fue a Atenas a deleitarse con la brillantez intelectual de Sócrates, quien no casualmente era un creyente igual que quien lo hizo famoso, que fue Platón. Pero acuérdate en los marcos absolutos. En ese momento lo que regía era, por lo menos en Atenas, que era la democracia ateniense, que no tiene nada que ver con la democracia de hoy en día. Y eso es algo que hay que recalcarle. Tiene que ver, porque en esencia es lo mismo. En esencia es un mecanismo. Tú tenías que pasar un examen, los aristos. La Aristeia, sí, tú la tenías Arete, que pasar el examen para tener el derecho al voto. Pero escucha, en esencia es lo mismo, porque la democracia es un mecanismo para lidiar por la pugna con el poder. Es un mecanismo que lo que busca es crear un marco que rija en términos de espacio y tiempo quien administra el poder y busca eliminar la práctica de que si yo quiero el poder, yo tengo que luchar contra los demás. Si yo quiero el poder, yo tengo que estar dispuesto a propiciar un baño de sangre para conquistarlo. O sea, y eso nace, por ejemplo, me gusta por donde te estás diciendo. Eso nace en la antigua Atenas, por ejemplo, del intento en el año 632 a.C. de Silón de convertirse en tirano de Atenas. Aquel intento fallido culminó en un baño de sangre colectivo que, a menos de que él no pudo conquistar el poder, sus seguidores fueron a esconderse a los distintos templos religiosos, y cuando la multitud liderada por el clan más poderoso o de más, si se quiere, estirpe en Grecia o en Atenas, que era el clan de los Almeónidas, fueron los que propiciaron dos transgresiones al código ateniense, que son las siguientes. Cuando ellos van a salir, ellos claman por piedad. Están en situación de fragilidad y ya el criterio y código cívico-moral de los atenienses planteaba que a un enemigo en esa condición tú no lo eliminabas, o sea, tú respetabas su condición de fragilidad. Pero lo segundo es que tú no ibas a un templo sagrado a propiciar un enfrentamiento con un adversario. Que por eso es, escucha, que por eso es que ellos se resguardan en esos templos. ¿Pero qué pasó? Es que lo que tú dices supone que todo el mundo era un ciudadano, Aneo. Escucha esto. ¿Qué propician los Almeónidas? Que se rompan esos dos códigos, porque se irrespetó la condición de fragilidad, y esos elementos fueron entonces masacrados. Fue un baño de sangre que marcó la historia de Atenas a un punto tal en el que luego se hablaba de la maldición de los Almeónidas. Y cada vez que se suscitaba un conflicto de poder, se volvía a recalcar la maldición de los Almeónidas, que fueron los que se atrevieron a respetar esos dos códigos y quedaron entonces históricamente maldecidos. O sea, cuando Solón, por ejemplo, comienza a analizar ese hecho, se plantea la necesidad de crear un mecanismo para que las élites y los clanes no se vean obligados a tener que enfrentarse. En el mundo moderno, la democracia cumple ese mismo fin. En aquel entonces era a través de la Asamblea Popular, en donde los poderosos, los ricos y los ciudadanos influyentes y los generales comunicaban y trataban de convencer a la Asamblea Popular, conceptualizada por Clístenes, para que entonces votaran a favor o en contra. Y fue allí donde se dieron los grandes debates. Por ejemplo, Alcibíades contra Nicias, o Pericles contra Cleón, por citar dos rápidos. Tú sabes que a mí me gusta mucho que tú hayas entrado en esa materia,
porque nos obliga a dar un repasito histórico sobre cómo han evolucionado los sistemas. Creo que ambos estamos de acuerdo que fue una gran debacle sociopolítica la caída de Roma, porque eso llevó a un feudalismo estructuralista más ligado a los nórdicos que a toda esa belleza y a toda esa altura de la antigua Roma y la antigua Grecia. Eso fue una pérdida. Pero también creo que estamos de acuerdo en que el capitalismo fue una superación de ese feudalismo. Y el capitalismo en construirse duró por lo menos 300, 400 años, no, quizás 400, 500 años, fácil, entre lo que fue ese renacimiento italiano a lo que fue esa ilustración, a lo que fue la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, hasta llegar a mediados del siglo XIX, que cuando ya el capitalismo empieza a dar los primeros grandes coletazos, el primer gran resurgir. Digo que me gusta que nos lleves hasta aquí por una razón muy simple. Yo creo que lo que le está pasando a la humanidad hoy en día es que nos hemos enquistado en dos visiones que quizá ya a este momento deberían ser replanteadas, y que lo que preocupa en todo este escenario es que yo no estoy viendo genuinamente voces dedicadas a investigar mediante cuál otro modelo nosotros podemos advertir y prevenir los errores del pasado, la degradación tanto moral como social como política a la que se está llegando, cómo podemos elevarnos, sacar una partida genuina de conocimiento, de ensanchamiento de valores que lleven a la humanidad hacia un próximo paso. Yo creo que estamos dando vueltas en círculo, y bajo esa premisa, y por eso te agradezco que hayas introducido el tema, sí creo que hay cierto nivel de decadencia, pero no solamente del sistema de este lado del mundo, creo que de todos los sistemas. Llegamos a descubrir que la vida humana es, si se quiere, el bien que más vale que más valor tiene en el universo. Claro. Y yo te hablaba de valores absolutos, de moral universal, te hablaba de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te embarcas en un tema de relativismo, tú te ves obligado a desechar, por ejemplo, axiomas como que la vida humana es el bien que más vale en el universo. Por lo tanto, concluyo que todo lo que gira en torno a ella, a preservarla y multiplicarla. Eso es un absoluto. Pero es que cuando tú te vas a lo relativo, entonces ya esa vida humana, que desde otra perspectiva era absoluta, tú comienzas entonces a supeditarla a otras cosas que para ti momentáneamente te parecen de más valor, pero no puede ser así. La realidad es que, en efecto, amén de esto es figurativo. No, lo que pasa, espérate. Escucha esto, amén de tu relativismo, la vida humana, te estás equivocando. La vida humana es un bien de valor universal. Te estás equivocando en una cosa. Vamos a ver. No estoy relativizando absolutamente nada. No estoy. Escúchame. Yo no estoy hablando de ti. Ah, ok. Estoy hablando en un tema estrictamente figurativo. Insisto en que la familia es la pieza central de cualquier... Estoy hablando... Sí, pero déjame estoy hablando de quien vea o quien de manera haya relativizada bebido el brebaje relativista. Ok, pero oye, ¿cuál es mi posición sobre esto? Yo no creo... sí creo fundamentalmente que la familia es la pieza central de toda sociedad. Específicamente los niños, porque son los que van a heredar la tierra. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué nos matamos? ¿Para qué tú y yo nos levantamos temprano, nos ponemos a leer, nos ponemos a estudiar? ¿Para qué? Yo creo que porque al final del día seguimos apostando a este sueño llamado humanidad y queremos verla un paso más allá todavía. Creo que ese es el fin máximo de toda sociedad. Que su sociedad crezca, que su sociedad se sienta más segura, que su sociedad se sienta con mejores oportunidades para su desarrollo, que de eso es que ningún político está hablando ahora mismo, por lo menos en los Estados Unidos. Nadie le está hablando genuinamente a esa clase trabajadora de ustedes merecen tener oportunidad de desarrollar y alcanzar ese sueño de su felicidad. Pero yo sí bien te digo que
pienso que la familia es la pieza central de toda sociedad. Yo creo también en el derecho inalienable de que cada persona viva su identidad como lo entienda, donde lo entienda, siempre y cuando eso no afecte a un tercero. ¿Y de dónde es que viene esto? Porque esto es que tú no puedes hablarme de un tiempo. Mira, la invención de la electricidad en el siglo XIX. El descubrimiento, exacto, de la electricidad en el siglo XIX. Sí, es verdad. No fue que descubrimos, existía. Modificó a través de la revolución industrial los hábitos humanos. Pasamos de ser regidos por la noche y el día a poder trabajar las 24 horas y no tuviéramos que dormir. Hubieron grandes luchas a través de la historia por derechos laborales, hubieron grandes luchas a través de la historia porque se respetasen a los trabajadores, porque su ganancia fuese mayor, porque se desarrollase una sociedad más heterogénea, más balanceada, donde se apostase porque hubiese una clase media mayor, más grande, más ampliada. Bueno, yo pienso que todo ese ritual es lo que altera cómo los seres humanos nos relacionamos. Yo creo que todo eso es lo que altera también el núcleo de la familia. Y eso da al traste de que, por ejemplo, hace 40, 50 años no era habitual. Para ponerte un ejemplo, si tuviste un hogar monoparental, no era habitual que si tu padre trabajara, tu madre también tuviese que trabajar. Eso no era nada habitual. Las mujeres lucharon por tener derechos, apostando a que cuando también pudiesen trabajar, íbamos a nadar en dinero. Un hombre en los años 60, los años 70, mantenía a su familia con un salario. Ahora resulta que tanto mujer y hombre trabajan y no pueden ni mantener una casa donde ellos no pueden ni tener hijos. Porque las condiciones materiales para traer al mundo una familia en este momento histórico en la mayoría de países desarrollados no están dadas. Y yo creo que si queremos promover la familia, queremos desarrollar la familia, lo primero que deberíamos estar trabajando es cómo le vamos a quitar impuestos a las personas que quieren crear una familia para permitirles más tranquilidad en el desarrollo de esa familia. Cómo vamos a lograr una mejor repartición de las riquezas en nuestras sociedades para que esas personas tengan acceso a la seguridad que la economía te brinda para poder crear una familia. Pero ahora mismo tú mires el escenario global de los países, sobre todo desarrollados, y tú te das cuenta y llegas a la conclusión de que cualquier trabajador promedio que tiene su pareja, ¿para qué carajo va a querer tener una familia en las condiciones materiales que tiene en la actualidad si no puede ni llegar a final de mes? Porque esa es la situación que estamos teniendo ahora. El mayor enemigo actual de la familia no es ni el lobby de quien sea, ni son los LGBT, no es nada de eso, sino las condiciones materiales, Aneudi. ¿Cómo tú vas a tener una familia si no te dan los cuartos para llegar a fin de mes para mantenerte tú solo? Si estoy jodido y no estoy cogiendo lucha yo, voy a traer un hijo al mundo para que coja lucha él. Uno lo que más quisiera, cualquier hombre que se respete mínimamente, lo que quisiera es darle una infancia mejor a la que él tuvo, darle una infancia con un mínimo de seguridad a su progenie. ¿Estás de acuerdo con eso? Sobre esa tesis, hermano, entonces es un problema económico, volvemos de nuevo a lo mismo. No es un problema de que sí que agenda, que sí que yo no sé qué, eso no afecta a nadie le importa esa vaina. Esa es la realidad. Los demócratas que se desmonten de ese tren, eso no le importa a nadie. Los republicanos, desmóntense de ese tren, eso no le importa a nadie. Aquí de lo que no se está hablando es de acceso a oportunidades, de repartición de la riqueza y vuelvo e insisto, de que el 1% más rico de la población está acaparando más del 60% de los recursos. Eso solamente se le ocurre a un simio arrogante y egoísta llamado ser humano. Ningún otro animalito del reino animal acapara ese nivel. No, espérate, ya para cerrar. Por eso no, porque ya en el Antiguo Testamento decía el rey Salomón, allí donde se reparte la riqueza, donde se reparte lo que sobra, o sea, la riqueza, se progresa, se avanza. Sí. Lo decía Salomón en el Antiguo Testamento, o sea, que esa noción de...
Ojo, no estamos haciendo aquí una apología contra la propiedad privada, nada que ver. Nosotros estamos a favor de la propiedad privada aquí. Lo que estamos diciendo es que deben haber límites y se deben marcar fronteras con claridad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien que compre una propiedad de 300 millones pague de impuestos lo mismo que alguien que compra una propiedad de 3 millones? Es que es absurdo. El que está comprando una de 3 millones es porque no tiene más. Es porque esa es la que hay. Es que deberían verse todas esas cosas. Debería entenderse eso. Y esa polarización, que ya para cerrar, es de lo que yo acusaba a Charlie Kirk, cuya lamentable muerte, inoportuna especialmente a los que creemos en la democracia, a los que creemos en un mundo plural, a los que creemos que el multilateralismo debe ser guardado, debe ser cuidado, debe ser protegido y que el bien máximo que alcanzó la humanidad en el siglo XX fue la capacidad de hablar y de tener libertad de expresión precisamente con esos puntos de vista que no están a favor tuyo, como en mi caso con Charlie Kirk. Bueno, ese tipo de personas, ese tipo de gente que están tratando de utilizar este hecho atroz, porque ahí hay 2 niños sufriendo, ahí hay una madre sufriendo, ahí hay una familia sufriendo. Toda esa gente que está tratando de usar este hecho para generar más discordia, más señalamiento, más polarización. Mírenlo bien, señores. El enemigo son ellos, no los otros. Bueno, ahí está Gabriel del Goto acá en Impolíticamente Correcto con su peculiar hipótesis del caso de Charlie Kirk. Suscríbanse los que no lo han hecho, es el momento de hacerlo. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Livni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días. Y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando Crónicas de Salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Livni Valenzuela, médico, con sus Crónicas de Salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a Crónicas de Salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte